El Tata lo tenía claro, lo más importante era empezar con gol. Así que no quiso reservar al mejor. Messi lanzaba al primero. Leo no falló, ya había cumplido, pero quedaba lo peor. Se unió a sus compañeros en el centro del campo y comenzó el sufrimiento. Entre penalti y penalti, quizá en su cabeza volvían fantasmas del pasado, como la última eliminación en Copa América, también por penaltis, la derrota en la final del Mundial, o las ocasiones falladas minutos antes. Fantasmas que iban y venían según transcurría la tanda. Aunque todo iba bien, la Betsi marcaba el cuarto penalti. Y si Colombia fallaba, Argentina estaba en semis. Messi veía el triunfo cerca. Tanto que por un momento pensó que Romero la sacaba. Pero daba igual, llegaba al quinto. Si marcaba Biglia, Argentina estaba en semis. Y esta vez, tampoco. Segunda oportunidad desperdiciada, y en la cabeza de Leo, más fantasmas. Y si hubiera lanzado el quinto y no el primero. Pero ya era tarde, no había tiempo, ni tampoco margen de error. El fallo de Zúñiga lo dejaba en bandeja una vez más. Sí, tercera oportunidad. Le tocaba a Rojo. Pero no, esta vez tampoco. Y todo se vino abajo. Hasta que Murillo la mandó arriba. Era la cuarta oportunidad. Leo gritó a Tevez. Animó a Rojo. Se abrazó a Banega y la Betsi. Y sí, esta vez sí. Llegó el grito de liberación. Argentina ya estaba en semis. Y después del sufrimiento, Leo al fin pudo decir adiós a los fantasmas.